Hola, ¿se escucha bien? A ver, yo pruebo sonido con las ondas, abuela? Yo veo las ondas de sonido. Ah, ¿y vos qué querés saber? ¿Si a mí se me escucha o no? A ver, pará, te veo esa parte de recién. Sí, se te escucha bien, se te escucha bien. Sí. Sí. Vale, a ver, habla. Acércate al micrófono. Sí, hola. Ah, está, ¿Cómo estás, Juan? Bien, Bárbaro. bien. Me encanta verte bien. Gracias. Bueno, buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Cómo anda mi abuelo? Pero no le pegues al No, no está tu abuelo. mi abuelo es un espectador, bueno. Yo les quiero contar que acá tenemos a una señora de, ¿cuánto? ¿72 años? ¿Va a cumplir 73 este año? Ok. Bueno, esta señora es una persona que no creo que haya conocido a una persona con tantos talentos juntos, profesora de historia, cose como la Reconstitución Argentina, cocina increíble, ama de casa, lee un montón, bueno, una genia. ¿Estamos de acuerdo con que soy una genia? Pero me jubilé trabajando en un negocio. Bueno, otra. No, pero no hay que subestimar ser comerciante, es difícil. No. Si vamos al fondo, los mercaderes, no. ¿Papel higiénico? Si nos ponemos a pensar, el origen de mi profesión no fue muy alentador. Claro, el comerciante surge del mercader y el mercader estaba muy mal visto en sus inicios porque como ellos cobraban por prestar su dinero o compraban a un precio y vendían a otro y no venían de esa cultura, entonces estaba mal visto. En las iglesias los mercaderes eran los que se tiraban para abajo, los que no quería que nadie los mire porque se sentían señalados. Y yo vengo de ahí. No, quédense. Che, ¿te puedo pedir algo? Yo te voy a poner el micrófono. Porque entonces se nos complica menos hablar ahí. Perfecto. ¿Ok? Va. Porque acá en la mesa esta es medio difícil. De acá se escucha re lejano, entonces, para que tengamos buen sonido. Bien. Entonces te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo fue que usted... ¿Cómo pasó su secundaria usted? Cuénteme. Bueno, mi secundaria tuvo dos etapas fundamentales. Yo ¿En qué año empezaste? yo empecé en el año 1963, acá en la ciudad de Concordia, pero ¿En qué escuela? Comercio 1. Mi domicilio no era yo no vivía acá en Concordia, o sea, era del campo. Bien. En ese momento Los Charrúas era una localidad, un pueblo. Mis padres decidieron a que yo me venga a una pensión y pueda hacer la escuela secundaria. Según yo tengo entendido, tu papá tenía panaderías, un montón de propiedades, tu mamá también. Tenía... Eran dueños de un local grande, de una panadería, y teníamos la casa ahí en Los Charrúas, y mi papá arrendaba campo, nunca fue propietario de campo, pero arrendaba campo y los tenía llenos de animales. Animal vacuno, que fue lo que se dedicó siempre. También llegó a tener arroceras, se ocupó de varias cosas mi papá, igual que yo. Bueno, entonces, ¿cómo fue que... ¿Por qué tenés dos etapas? Contá cómo terminó la primera y empezó la segunda. La primera etapa fue que fracasé porque me quedaron 3 materias y no tenía que repetir el año y mi papá no me dejó que repita el año, me llevó a trabajar a la panadería. Y bueno, empecé a trabajar ahí, hasta los 20 años trabajé con él, a los 21, a los 22 me casé y al año siguiente abrí negocio por cuenta mía. Y bueno, tuve 47 años de negocio y ahora hace 3 años que estoy jubilada y ando aquí dando vueltas nomás. ¿Y cómo fue que inició tu segunda etapa en la secundaria? Cuando ya mis hijas estaban crecidas, la más chica estaba en tercer año de la escuela secundaria, un día llega tu papá, él tenía una moto y él llegaba y entraba al patio con la moto.
y no sé qué me pidió. Él me pidió algo que tenía en casa. Y le digo, bueno, espera un ratito. No, dale, porque me tengo que ir. Bueno, ¿y a dónde vas? Y me voy a la escuela secundaria a anotar las viejas. ¿Cómo que anotar las viejas? Sí, te voy a anotar a vos y a mi mamá. A la que quiera estudiar que estudie y la que no, que por lo menos vaya y vea si le gusta o no. Según yo, a ver, vamos a confirmar esta anécdota. Mi abuela Angélica, que es la otra, la materna, entró a la... Paterna, perdón. Entró a la escuela y se enquilomó mucho y dijo, no me voy. O sea, se enquilombó como al tercer día, ¿no fue? No, creo que fue más de un mes ella, pero era como que no le gustaba. Ella sentía que en su casa tenía otras ocupaciones que le gustaban más. Pero no sé muy bien por qué dejó. Yo sí estoy segura por qué seguí. ¿Por qué? Porque a mí me gustaba. ¿Te gustaba? Y como tenía la posibilidad de hacerlo, porque podía trabajar de día y a la noche iba a la escuela, me gustó y además de lograr mi título de la escuela secundaria, fue una etapa muy linda, me divertí muchísimo, porque los grandes teníamos la oportunidad de hacer las estudiantinas con los chicos, no sabés lo que me divertí ahí. La pasé bomba. ¿En qué año empezaste y en qué año terminaste? Bueno, yo retomo en el año 2004, 5, sí, 2004, me recibo en el 2006. Cuando me recibí, le pedí a tu papá que él tenía que venir a ponerme la medalla, porque como él me había anotado en la escuela, así que, bueno, se vino tu papá de Buenos Aires a ponerme la medalla a mí, cuando yo me recibí. ¿Y papá cómo se encuentra? Pero no te escuchan la seña de que estás bien. Tenés que decir bien. Bien. Muy bien. ¿Qué? Recuperó el color tu papá. Recuperó el color. Es un... Bueno, qué sé yo. ¿Qué iba a decir? ¿Qué hiciste después de terminar la escuela? Cuando yo terminé la escuela secundaria, tu mamá y tu papá vivían en Buenos Aires. Junto conmigo termina tu madrina. Entonces ella decidió irse a estudiar a Villaguay. Y tu abuelo trabajaba mucho con el tema de las fotos. Entonces es como que salía mucho los fines de semana. Lo llamaban para acontecimientos y yo me sentía muy sola. Y no encontraba en la tele ni en ningún lugar nada que me sintiera cómoda. Entonces un día decidí seguir porque yo había hecho unos años antes ¿cómo es el título nuestro, mija? Catequesis, había hecho catequesis. Bueno, y tenía la idea de seguir estudiando teología. Con el tiempo me di cuenta que teología era mucho más difícil que historia. Cuando empecé historia me di cuenta que la teología de los egipcios, por ejemplo, me hubiese costado un montón. Pero a mí me interesaba la teología cristiana. Porque como yo había estudiado la catequesis, quería profundizar ahí, en la teología cristiana. Pero la que alcancé a ver en el profesorado de la teología egipcia es brava, no sé si me hubiera gustado tanto. Sí, ya no era tan fácil. A mí me gusta mucho esto de la mitología y de las religiones de los distintos lugares antiguas, y la verdad que yo sobre todo la griega la estudié mucho, y la egipcia la quise estudiar, un quilombo bárbaro y pájaro, un gato ahí, era un dios, un gato. Bueno, entonces, a ver, para que acá tengo el blog de notas, pues, porque... Bueno, y al final no te redondeé ahí. Ahí fue donde me decidí entonces, porque la teología era privada, me costaba muy caro y yo tenía que apoyar a mi hija económicamente, la que se había ido a estudiar a Villaguay. Entonces decidí anotarme acá en Concordia, en el profesorado, que lo podía hacer
libre, o sea, semipresencial, porque tenía que venir 1 o 2 veces por mes a cursar, y a la vez era gratis. Entonces lo podía hacer. Comprándome el material para leer ya alcanzaba. Y cuando necesitaba algún libro, alguna película o algo, me proveían tus padres que estaban en Buenos Aires. Ellos fueron los proveedores de ese material. Y bueno, así empecé y dije, bueno, con que lo haga hasta que por lo menos logre hallarme sola, porque me sentía muy sola. Y no, el primer año lo saqué durante el año, ya cuando empecé segundo, tenía todas las materias de primero adentro, 2007. Y después donde me empecé a atrasar fue cuando te anunciaste vos. Cuando ya tenía casi todas las materias adentro, me faltaba la tesis final y ya le digo a tu abuelo, bueno, ahora voy a ser abuela, ya voy a tener de qué ocuparme, ya no voy a terminar esto, lo voy a dejar. ¿No ejerciste? No, hice las prácticas. Y tu abuelo me dice, así que viajamos tantos años para que vos no tengas el título ahora. Entonces dije, bueno, en algún tiempo lo vamos a terminar. Y vos naciste en el 2011 y yo demoré 2 años ahí en marzo del 2013, recién saqué la tesis. ¿Y ejerciste alguna cosa que hiciste con eso? A ver, di clases particulares, sí. ¿A mi papá? ¿Tuyo, mi papá? No, yo ¿Eras catequista de mi papá? De tu papá fui catequista, pero de grande, después que me recibí de profesor de historia, yo tuve alumnos particulares. Y las clases que di en las escuelas fue nada más que para recibirme. Las prácticas, primero las observaciones las hice en el Redomón, después hicimos unas observaciones en la Escuela 7, Cabildo Abierto, acá en la Ruta 4. Después fuimos a la Escuela de la Criolla, hicimos las primeras prácticas y terminamos haciendo la última, la residencia, en la Escuela de los Charrúas. Parece no. Ahora yo soy periodista. Voy a sacar temas, porque tengo acá 3 temas. Poné lo que quiero escuchar a ver cómo va. No puedo. Ah, perfecto. No puedo porque el programa yo te voy a contar, abuela. Claro, cuando vos terminás ya lo tenés que sacar. Claro, es muy moderno todo esto, pero no del todo, porque es toda una toma y después te lo edito. Así que si llego a anotar otra cosa, voy a dejarlo acá corriendo y voy a cortar esa parte después cuando lo filme, ¿no? Bien, entonces, acá, hoy en día, vos, de la carrera de historia, ¿cómo la usás? ¿En qué te favoreces día a día? Mirá, yo estudié porque siempre me interesó. Yo ya sabía que yo no iba a ejercer, porque con mi trabajo estaba muy cómoda. Mi trabajo que tuve durante toda mi vida a mí me gustaba, yo lo hice con mucho gusto y estoy muy agradecida porque me dio la oportunidad de vivir bien, de conocer, de salir de los charrúas, de viajar, porque yo para las cosas que yo vendía viajaba a Buenos Aires a comprarla. Entonces cuando tus padres vivían allá yo me iba y me quedaba hasta 4 o 5 días con ellos allá y tuve la oportunidad de conocer mucho. Eso era lo que más, de eso disfrutaba, así que yo estudié porque me interesaba, porque quería vivir la experiencia, o bien era un desafío, no sé, pero yo no lo hice pensando en ejercer. Me sirve como conocimiento, me sirve para poder estar a la altura de una conversación con vos. Como hace ratito que estaba viendo el podcast que ya tengo subido. Entonces, bueno, las preguntas que tengo acá las vamos a dejar por ahora a la carrera de historia, ¿te parece si la dejamos? Bien. Y empezamos a hablar del negocio, porque me lo resumiste muy resumido. Entonces voy a hacer acá unos temitas. Hoy te quiero preguntar, porque no se borra esto, entonces, bueno, voy a ir poniendo acá tipo borrador ahí. Voy a poner, que quiero preguntar en qué te ayudó o qué enseñanzas te dejó
a la hora de ejercer como comerciante, tu padre y tu madre y todos los negocios, y en qué ayudabas vos en esos negocios, o si tu padre te enseñaba o vos veías y aprendías, o cómo era, o si no aprendiste nada de tu papá y después. Cuando yo me voy de acá de Concordia, vuelvo a Los Charrúas a trabajar, obviamente no sabía nada. Sabía embolsar galletas porque lo había hecho de niña, pero en el negocio no sabía nada y tuve que aprender a manejar el negocio de acuerdo a la costumbre que tenía mi papá, que era analfabeto. Por lo tanto, él había hecho de su negocio todo como a él le salía y como él quería y como... Entonces yo aprendí de acuerdo a las costumbres de las enseñanzas de lo que él tenía, de lo que él sabía y cómo había aprendido a hacerlo. Quiero hablar de tu familia, tus abuelos y de Alemania. ¿Cómo eso, cómo aprendió tu abuelo? Porque es una historia muy interesante, y me cuenta mi mamá, que le contás vos y que me cuenta a mí, que vos nunca me dijiste realmente esta anécdota, vos a mí, y nunca me dijiste cómo... tus abuelos son alemanes. Los padres de mi papá, Abuelo, sí. se llama abuelo ese. Claro, pero te quiero... Sí, porque tengo abuelos italianos también. Sí, bueno, sí. Pero los padres de mi papá son alemanes y los dos vinieron de allá, de afuera, y son europeos. Yo tenía una gran duda porque mi abuelo era alemán, pero de ojos marrones, y mi abuela era alemana de ojos azules. Mi papá tenía ojos azules, nosotros ninguno de los tres hijos tuvimos ojos azules, los tres éramos de ojos marrones. Y estudiando, un profesor me dijo que seguramente mi abuelo tenía otra descendencia, o venía de Rusia o de otro lugar, por los ojos marrones de él. Que el alemán propio de ahí es todo de ojos claros. Raza aria. La raza, los dos son raza aria. Los dos son raza arias. Bueno, entonces, ¿cómo fue que, o sea, tu papá nació acá? Mi papá nació en la zona de Federal, ajá, en Diego López. El pueblo de mierda. Ajá, cuando mi papá, no sé, creo que él hablaba de 7 años, tenía él, cuando sus padres se vienen a vivir a la colonia Loma Negra, que está a unos 10 kilómetros de Charrúa para el lado de Concordia. Y trabajaba en unas quintas por ahí mi abuelo y mi papá, bueno, se vinieron a vivir ahí, pero él no tuvo la oportunidad de ir a la escuela. Mi mamá sí, mi mamá tuvo la oportunidad, mi mamá había hecho 2º grado. Pero mi papá se crió en el campo, vivió en el campo, hasta que cuando él fue grandecito, de tipo 16, 17 años, fue a pedir trabajo a un negocio que había en el pueblo. Había 2 negocios en el pueblo, 2 negocios grandes. En uno de ellos pidió trabajo, le dieron para contar huevos, porque en esa época se compraban toda la colonia los huevos y se mandaban a Buenos Aires en camión. Entonces a él lo habían tomado para ese galpón para contar huevos y embalar para mandar a Buenos Aires. ¿Sabía contar? Aprendió a contar. Y ahí aprendió a firmar. A firmar. Después, a los 20 años, cuando le toca el servicio militar, antes había escuelas en el servicio militar, y ahí aprendió algo de, digamos, a leer y escribir. Y se ve que aprendió mucho porque en su época de 30, 40 años fue alcalde de Los Charrúas. Genio tu abuelo. Era inteligente. En materia profesionalmente, por lo menos. Sí. Después, bueno, imagínate, el mismo local donde él aprendió a trabajar, él se fue después a Buenos Aires a trabajar para ganar plata. Cuando él vuelve, ese mismo lugar, cuando los dueños lo venden, lo compra él con un hermano. Fueron dueños del lugar que les enseñó a trabajar. De la casa Lemesov, hermano se llamaba. Muy bien. Entonces, tu papá
Cuando aprendió a hablar, ¿hablaba alemán o argentino? Bueno, español digo. Él hablaba alemán y hablaba español. Él hablaba perfectamente los dos idiomas. ¿Qué fue lo primero que aprendió a hablar? ¿Alemán? ¿Y cómo aprendió a hablar español? ¿Los papás de él sabían hablar español? No, su mamá hablaba un español malo, malísimo, y su papá no aprendió nunca a hablar castellano, español. Siempre habló alemán. ¿Y él cómo aprendió a hablar español? Sí, en ese negocio donde él trabajó. O sea, 17 años hablando alemán. Calculá que él tenía 18 años cuando se viene a enrolar, que se llamaba así. Enrolar era hacerse los documentos. Él se enteró que no se llamaba Alfredo, se llamaba Juan Amadeo. Me acabo de acordar. ¿Cómo es el quilombo esto de los nombres? ¿Cómo le querían poner los papás de él? ¿Cómo le pusieron al registro civil? ¿Cómo él y todas las personas que lo conocían creían que él se llamaba? Y bueno, eso. Él crece sabiendo que se llamaba el Gottfried, que era Alfredo en alemán. Cuando él se viene a enrolar, se entera que su papá le dijo Gottfried al alcalde, y el alcalde entendió Juan Amadeo y le puso Juan Amadeo. Entonces, a partir de ahí fue Juan Amadeo. Pero ya en la zona de los charrúas todo el mundo lo conocía por Alfredo y bueno, siguió siendo Alfredo. Vamos a chequear eso de Gottfried porque mi mamá tiene varias dudas. No sé, no se lo creo. A ver, vamos a poner... va a tomar juguito la abuela. Tiene sed. Alemán. Gottfried. Para saber que vamos a poner alemán acá. De español le vamos a poner Alfredo. No. Alfredo en alemán es Alfred. Bueno, a él le decían Gottfried. Pero vos no te olvides que hay muchos dialectos. Bueno, vamos a poner Amadeo. Porque capaz que Amadeo es Gottfried. Amadeo es Amadeo. Me ganó la abuela. No sé, qué sé yo. Ok, tengo otra o sea, ya dejamos a tu abuelo acá. ¿Cuándo fue que vos empezaste a ser comerciante? Ahí a los 15 años cuando salí de la escuela. Pero, o sea, vos. Yo 23 años. ¿Y cómo fue? ¿A dónde empezaste a trabajar como comerciante? En mi propia casa. ¿Cómo fue que hiciste? Contame. Bueno, me dividí. Habíamos hecho un salón. ¿Vos conocés el salón? Sí. Bueno, ahí vivíamos, no teníamos otra casa. La casa nuestra estaba en construcción cuando nació tu mamá. Pero el salón ese yo lo había dividido por la mitad. En la parte de adelante trabajaba, en la parte de atrás vivía. Como tu abuelo vivía en Yuquerí, yo vivía sola en Los Charrúas. Así que me dividí ahí y empecé, como ya tejía yo para la gente, que antes se usaba, como la modista, existía la tejedora. Entonces, bueno, el que me venía a retirar pullover o a cargar pullover, se encontraba con que yo tenía algo más para vender. Tenía lanas, tenía telas, a medida que iba vendiendo, iba agregando más mercadería a mi local, hasta que lo hice crecer. Después le agregué juguete, después le agregué calzado, después traje la brochadora para poner broche y así. Fui agregando despacito en la medida que podía económicamente hacerlo. ¿Cuánto? A veces, fue en el 73, tomó menos el 60, así 70. Mi negocio lo abrí el 15 de marzo de 1974. Yo me casé, nos casamos con tu abuelo el 10 de septiembre de 1973 y el 15 de marzo de 1974 abrimos el negocio. Y lo cerramos con la pandemia, 2020. O
O sea que son, a ver, no sé hacer matemáticas, son 6, 46. 46. 46. Bien. Después te voy a preguntar si nos queda tiempo del abuelo, porque tengo ganas de hablar de tu carrera profesional increíble, porque fuiste un montón de cosas, hace un montón de cosas. Entonces, bueno. El negocio que yo conocí primero, el que estaba en la esquina, ese, ¿cuándo fue que lo pusiste? Ah, no, pará, tenía otra pregunta antes. En esos años. Pero el negocio funcionó siempre en el mismo lugar, mijo, ¿eh? Ah, sí, tenés razón. Sí. Entonces le fuiste poniendo. Lo fui ampliando en la medida que me hice la casa. A medida que tuvimos casa, utilizamos todo el salón para el negocio. Vos en esos años de tipo del 73 al 74 al 84, más o menos como hasta que nació mi mamá, desde que empezaste el negocio hasta que nació mi mamá, vos cómo eran tus ingresos. Y yo no te puedo decir qué ingreso tenía porque no me acuerdo ni la moneda que sí. Dólar, así. No, en dólares menos. Te imaginas que tuve como 3 monedas porque peso argentino, peso ley 188, cambiamos de moneda. Lo que sí te puedo decir... ¿Cuál es la primera moneda que te acuerdas? ¿Cuál es la primera moneda que te acordás? Y son los pesos. ¿Cuál es el primer mundial? Bueno, vos, si no estoy mal, si no te trae... Bueno, sí, que me hablas de esto constantemente. Con la dictadura del 76 al 83, ¿vos cómo la viviste? Y se la vivía muy de lejos en los charrúanos. Es que no teníamos la oportunidad de la tele y nos enterábamos algo por la radio. Se escuchaba mucho la radio, eso sí. Pero nosotros vivíamos la represión, te voy a decir, no teníamos la libertad que tienen ustedes hoy. Vos te querés ir a la plaza con tu amigo, no sé ahora si te van a dejar tus padres todavía, pero ponele 3, 4 años más, vos te querés ir a la plaza, te vas. Y si querés estar a las 2 de la mañana, nadie te va a molestar. Nosotros a las 9 de la noche tenemos que estar adentro. ¿Dentro de 3 años puedo hacer eso? Bueno, me reprimen en mi casa, así que... Esto no es una democracia, claramente. Vamos a poner un tema de la versuita. No, yo voy a que aprovechen las oportunidades que tienen, pero no para ir a la plaza a joder, para poder salir a estudiar, a investigar, a hacer, a vivir, porque a nosotros se nos prohibió mucho de eso. Mirá, tu abuelo estaba en el servicio militar y había un tren, un coche FIA que salía de acá de la estación central a las 9 de la noche que él se embarcaba para irse a Bahía Blanca. Y si yo lo quería acompañar, de movida de allá de mi casa tenía que salir con la tía Dorita. Venía la tía Dorita y yo a acompañar al papi. Y desde la estación a la casa de tu tía Elba para ir a dormir, teníamos que ir en el primer colectivo y derechito adentro, porque si nos encontraban en la calle, nos llevaban detenida y te tenía que venir a buscar tu padre. Y vos no sabés lo que era tu abuelo si te tenía que venir a buscar. Me imagino. Así que por eso digo, aprovechen la oportunidad que tienen para poder vivir. Para eso del estudio, en esa época era todo muy sistemático, no tenía nada, o sea, era escuela, y más con la dictadura, escuela, y si querías leer un libro que te ayudaba y que te decía otra cosa que no te diga la escuela, ese libro no existía. Mirá, tengo entendido que el 21% quedó, el 21% suprimieron las palabras de los diccionarios, los libros. Todos los dictadores nos sacaron muchos libros que no se pudo leer. No, yo acá te quiero discutir sobre cómo se dice Alfredo en inglés
y te puedo discutir vos. Tampoco es como que, bueno, qué sé yo, ¿qué tú dices? Claro, tenés razón. En cambio, yo en mi época, por empezar, nadie te daba derecho a discutir. Vos, a un profesor ahora, con respeto, le podés reclamar. En la época mía, no. 2 tacazos sobre el piso y tenías que hacer lo que decía el profesor. Nadie te fundamentaba nada. Era sí o no. Y si no, 25 amonestaciones y afuera. ¿Cómo era? Claro, en estos tiempos de guerra contra Ucrania y la sequía, Vamos de un lado al otro. vamos de un lado, bueno, ¿cómo te decía? Ajá. En estos tiempos la represión viene por otro lado. En ese tiempo la represión venía de la escuela de que era todo mucho más estricto. Si vos salías mal en una materia, no podías ir mal a la escuela y no tenías tampoco de ningún lado más que agarrarte que no fuera la escuela. En este tiempo la escuela es obligatoria y vos tenés que no es que como que no es tanto. Pero el profesor viene, te dice, esto así, esto así, esto así, te lo fundamenta, y si los fundamentos no tienen sentido y punto, mijo, o sea, bancátela. No es como que avanzamos mucho. A ver, cuando yo fui al catecismo, mirá dónde te voy a llevar el ejemplo. Había un catecismo de 93 preguntas donde el alumno tenía que estudiar, vos tenías que estudiar la pregunta, la respuesta, el catequista se paraba delante tuyo y te decía... ¿quién es Dios? Dios nuestro Señor, creador del cielo y la tierra, premia a los buenos, castiga a los malos. Esa era la respuesta y vos la tenías que saber de memoria. Cuando yo fui catequista después, la que tenía que estudiar era yo porque los chicos preguntaban y yo tenía que estar preparada para contestar. Cambia la historia, o sea, hoy por hoy yo entiendo que en cualquier momento, porque no sé si ya estará siendo así, los profesores van a tener que estudiar un poco más para estar más a la altura de los chicos. La diferencia es que lo que tienen que hacer los profesores ahora es pensar, ayudarlos a pensar. El acumular conocimientos no tiene sentido. Nunca tuvo sentido, Cristian, menos ahora. Pero yo voy a esto, que vos vas a estudiar y te dicen hay que ser crítico, tenés que educar gobernantes y no gobernados. Ay, vos me ponés el micrófono y yo Sí, no pues sé. se te tiene... Y lo que pasa es que si vos querés educar gobernantes, tenés que dejarlo pensar y tenés que dejarlo opinar. Pero resulta que no a todos los profesores nos gusta eso. No a todos los profesores nos gusta que los chicos nos marquen y que nos dejen en evidencia que en algunos temas no estamos tan preparados. Y bueno, somos humanos, podemos estar confundidos o no saber, o tenemos que decir, bueno, mirá qué bien, vos lo investigaste, vamos a investigar juntos, vamos a ver, pensemos, pero no, es como que falta eso todavía. A eso tenemos que llegar. Estos problemas se los tuvo siempre, de que en la escuela se acumulan datos y no se los relaciona del todo. En la época neolítica eran agricultores y eran sedentarios. ¿Y cómo pasaron de ser nómadas a sedentarios? ¿Por qué? ¿Cómo fue que los chabones evolucionaron? ¿Por qué evolucionaron? ¿Magia? No es magia. Por la necesidad. Pero no te enseñan cuál fue esa necesidad, ni te dicen que fue una necesidad. Es acumular... Vos me reclamás a mí que yo acumulo datos, pero vos tenés que entender que yo solo tengo que aprender a relacionar esos datos. ¿Vos sabés por qué surge la agricultura? Por ejemplo. No. Porque... Para preguntar a la abuela de dónde, cuáles son, que ya que el profesor de historia te va a ayudar más. Yo te puedo ¿Cuáles llevar... son los primeros agricultores? Eso si se me queda corto, vamos a preguntarlo. Pero ahora vamos a tratar de recorrer la vida de una persona sabia como la que es mi abuela. Y ella es sabia. Nació en 1950. Bueno, no, te quiero... Porque vos... Yo quiero que vos lo disfrutes, pero tampoco quiero que lo andes mostrando por ahí, ¿eh? ¿Qué cosa? Vos hablás, vos experimentás, yo te cuento, yo no tengo ningún problema. Pero no me andés después ventilando. ¿Y qué voy a ventilar? Guardalo para vos. ¿Por qué?
No sé qué te voy a ventilar. Bueno, te cuento de los primeros agricultores, surgieron a orilla del río Nilo. El río Nilo debe ser el único en el mundo que corre de sur a norte. Y tenían un gran problema, más o menos un problema como tiene el río Uruguay. Dada la ignorancia de ello, plantaban cuando estaba lindo, fértil la tierra al lado. Dice que nosotros acá en la Argentina tenemos un lugar muy parecido, que es la zona de la provincia de Buenos Aires, sobre todo en Pergamino, que hay una tierra muy fértil como la que tiene la orilla del Nilo. Pero resulta que ellos en su ignorancia, cuando el río bajaba, plantaban, y cuando el río se crecía, les llevaba todos los sembrados por la corriente del río, hasta que se dieron cuenta y empezaron a plantar más alejado del río, pero es una tierra muy, muy fértil, y lo hicieron por la necesidad de alimentarse. Hay grandes discusiones en la historia de si había que ampliar las tierras para producir o controlar la natalidad. Ahí yo te mandé un documental otra vuelta que está en Netflix, que se llama Los fines del mundo pasado. Y hace una relación de todas las culturas, todas las religiones, que si vos lo tomás como un hecho mitológico, es un hecho mitológico. Ahora, si vos lo pensás, por ejemplo, los incas tenían a Viracocha, que Viracocha es el dios indio, que no sé dónde mierda viene, que trae el maíz y le enseñó a plantar el maíz. Bueno, entonces decía que hace 11 millones de años, y hay un montón de pruebas y construcciones, que venimos de una civilización más avanzada que en ese cataclismo universal pereció. Y que Viracocha, si lo ponemos a pensar, dice, bueno, capaz había un tipo así, un sobreviviente de ese cataclismo, que sí les enseñó a plantar. Que no es una mitología, sino que es un tipo que pasó y que no quedó fundamentado. Entonces, como pasa con la Fundación de Roma. La Fundación de Roma se dice que se empieza con el mito de la loba y de los hermanos, pero de Ciber, claro. Pero porque no se tiene nada escrito que se pueda fundamentar que eso realmente ocurrió. Claro, realmente, a mí de qué me sirve para la historia saber lo de la loba. Es científicamente imposible que dos pibes vivan que se críen en una selva criados por una loba. Primero, resumen así, cortito y al pie, es que los dos hermanos los amamantó la loba. ¿Y eso de dónde salieron esos pibes? Exacto. ¿De dónde salieron esos pibes? ¿Qué tipo nacieron y bueno, así empieza la historia. ¿Por qué? Porque aparece ese mito y se toman de ese mito para que el 21 de abril sea el aniversario de la Fundación de Roma, porque no tenían otra cosa de qué agarrarse. Queremos un feriado. Pero eso es Rómulo y Remo sería. Rómulo y Remo. Ay, sí, mi amor, perdona. Escuchá. Gracias por unirte, porque acá ahora vamos a tener discusión de historia. Hasta ahora estábamos hablando de me voy a meter en política, yo bueno, ya. No, espera. Rómulo y Remo, está. Sí. Según la mitología, eran hijos, vienen de otra civilización. De otra civilización. Que griega o eran griegos. Digamos una tribu de allá, de los griegos, se escapa y viene hasta ahí, y de ahí surgen estos dos hermanos, que ellos se matan por agarrar parte del poder de Roma. Los reyes de Roma. Exactamente. Y después entonces surge la Fundación de Roma, que lo único que vos estudiás es eso, porque otra cosa no tienen. A partir de ahí, bueno. Vos sabés que estoy continuamente desde que empecé.
¿Ahí? Sí, está bien, querido. Vos hacés nomás como vos quieras hacer, yo me... Bueno, yo quiero traer un tema que ustedes suelen discutir o suelen hablar. No suelen, dos conversaciones en cena familiar muy interesante que yo quiero tocar. San Martín, Ajá. ¿era un agente inglés? ¿Era un escrito? ¿Leíste el libro o no? Yo te mandé. Ay, no, Cristian, si yo no he tenido tiempo todavía. Yo lo leí todavía. No lo leí, así que Vos, no te puedo pero, decir. papá, ¿vos creés que San Martín era un agente inglés? Yo creo que todas las revoluciones del continente americano y la francesa fueron impulsadas por una fuerza. Churchill. No. Espera que termine de desarrollar la idea. Por la masonería, para mí. Sí. O sea, Por logias. las diferentes logias fueron mandadas, ¿no? Y para mí, esas logias salen de lo que... Porque ahora que está la mano voy a aprovechar. ¿Cuándo empiezan a caer las monarquías? En la revolución de lo que vos siempre decís. ¿La francesa? No, ¿cuándo empiezan a caer las monarquías? A caer las monarquías. ¿Cuál es la primera monarquía que cae? De esa época. Que vos siempre hablás de la primavera de los pueblos, ahí está. Sí, ¿Dónde salió? en 1875. Y después, ¿qué pasó en 1875? Y ahí empiezan a caer las monarquías y empiezan a asomar las razas arias. Y por eso viene la Primera Guerra Mundial en 1914. Está bien, esperá. Pero en 1875, ¿cuál es el primer...? En los reinos me tengo que basar, pero los otomanos fueron los primeros en rajar. Está bien. Cuando perdieron la guerra con España, ¿te acordás? Que ellos tuvieron 700 años metidos. ¿Y esa guerra cuándo, en qué año más o menos? Ahí, Y hablemos del siglo XV, cuando Colón viene para acá, se trae toda la gente que había salido, había dejado la guerra con los otomanos. Así que la guerra pierde, o sea, el Imperio Español gana la guerra a los otomanos, Sí, y quedaron... conquista la parte de África, sí, y de ahí expande ese imperio se expande, con la conquista de América. Claro, y el tema es que ellos se tenían que expandir y buscar riqueza porque estaban Hundido. fundidos. Está bien. Entonces cuando empieza, son cosas que te pregunto. El Imperio Español acá, ¿está? En Norteamérica es colonizado por... Ingleses. No, noruegos. tampoco. Sí. La primera reina, franceses. holandeses. Holandeses. Las noruegos. primeras 13 colonias fueron holandesas. Holandesas, pero también había noruegos ahí, ¿eh? ¿En dónde? Sí, los escandinavos. Escandinavos, en vikingos. Norteamérica. ¿Qué pasa? ¿Pero ya estaban o vinieron junto con los holandeses? Vinieron juntos. No, los pero primeros ellos- europeos que llegaron acá eran No, escandinavos. pero- no, a Norteamérica. Ah, Pero vos pensás que ellos, ¿por qué Así que los crecen? noruegos vinieron junto con los holandeses. O sea que como que las avanzadas, los conocimientos de los vikingos, que fueron los primeros que llegaron a Norteamérica, les sirvieron. Los primeros no, porque ya había gente. Habían indios, los indios Habían colorados, rojos. Pero, o sea que como que los holandeses vinieron con los noruegos. Claro. Se asociaron. No es que se asociaron, ellos tenían una base de familia. Ahí no podía venir nadie a colonizar en esas 13 colonias que no tuviese familia, religión, digamos, En Holanda. los holandeses que vinieron a poblar Norteamérica. Que ahí yo saco la gran diferencia. Todo esto es cabeza mía nomás. No, pero es que básicamente... Yo le decía a mi profesora, no, me dice, está bien, vos seguime hablando que yo te escucho. te educaste bien. Yo lo comparo con cuando vienen acá a América y trajeron tipos solos que salían de la guerra, que llevaban... Yo para mí no es tan mágico. Voy a explicar lo que yo creo. Y por eso Espera. se le embarazó en la Argentina. Bueno, yo lo que creo es esto. Sí. Cuando, vos decís, corregime en fechas y horarios, dijo. Ajá.
¿Vieron las 13 colonias acá? Las colonias holandesas. A las 3 de la Entonces se crearon dos colonias, las Indias de Orientes y las Indias Occidentales. A las 3 de la Las tarde. Indias Orientales las regenteaba para la corona inglesa y las Indias Occidentales. las coronas holandesas. Holandesas, ¿Estamos de acuerdo? sí. Pero ¿cuánto tiempo duró? Porque las compañías holandesas no terminan, o sea, terminan vendiéndole. Eso es la terri- guerra del té que se llama. Ajá, contame. Ajá, sí. La guerra del té con quién fue? Jueguen Assassin's Creed. Y fue la guerra de la independencia. De- Fue de los nativos de ahí contra los... norteamericanos. Claro. ¿De los norteamericanos Contra los franceses creo que fue, ¿no? o contra los holandeses? No, contra los holandeses. Ahí los rajan. Y ahí lo rajan, es como 1810 nuestro, eso fue antes de y la... ahora, ¿por qué? Y ahora. Ya, pero vos fijate qué rápido que se hizo en Norteamérica, porque Norteamérica se independizó antes de la Revolución Bueno, Francesa. a eso voy, escuchá. 1767 y Escuchá. aquel es 1787. Ay, ¿cuántos Cuando videojuegos pierde, juego con esto? escuchá, cuando lo primero que pasa entonces es la revolución del té. La- ¿Que tiraban las cajas de té al mar? no, le dieron vuelta los barcos en el mar. Claro. ¿Quiénes? Y los nativos de ahí. Los Las norteamericanos. Bueno, producciones se las pero tiraron. esos nativos, después de que se fueron los holandeses, ¿quién queda en esas colonias? ¿Y quedan ellos? Queda Inglaterra. Queda Inglaterra. claro. Entonces, podemos decir, y que no queda Inglaterra, porque no es que queda el rey de Inglaterra, queda la compañía de las Indias Orientales que se hacen cargo de esa compañía, ¿no? Y vos fijate, ¿no? Que los chabones, ¿quién financió a los nativos americanos para poder rebelarse contra Holanda? ¿No habrá sido esa compañía? Sí, lo más probable. Bueno, ¿no? Ahí vos tenés una. Tenés la primera revolución. Entonces ya destruimos el reino de Holanda, porque le sacamos tierra. Después, la revolución francesa. Que alguien financia toda esa guerra. ¿Me entendés? Que destruye la monarquía. Bueno, pero era muy... A ver, Cristian, porque no era tan 2 más 2. Ajá. yo Vos no te pregunto. olvides que por empezar Napoleón Bonaparte tenía 26 años y era italiano. Ajá, justamente. Si un Vos tipo, fijate que un tipo que un nació en tipo Italia, que tenía 26 años. 26 años y que lo metieron de militar porque ¿Y digamos cómo para otra llega cosa. a ese lugar si no es con un apoyo externo? Ahí está. ¿Ah? Nosotros Entonces ahí vos hablamos de terminás eso. con la monarquía francesa. Claro. Pero un tipo Esperá, muy esperá. hábil, porque chiquitito así como era, el tipo Está bien que expandió. era muy hábil, pero necesitaba un apoyo. Esperá, dejame que yo te termine de... ¿No? ¿A dónde voy yo? Vos terminás primero con la monarquía holandesa, cuando liberás y cuando Inglaterra se pasa... Cuando Estados Unidos se libera de Inglaterra, voltean el imperio inglés. Porque ya, Sí, ¿no? sí. Y después de la Revolución Francesa, voltean la monarquía española. Hacen perder fuerza a la monarquía francesa. ¿Me entendés? Y obvio. Y después, ¿quién quiere invadir Argentina? Los ingleses. Los ingleses. No, los ingleses no tenían ningún interés de invadir Argentina. Hicieron 2 veces la invasión, Ajá. pero a ellos más les interesaba contar con la mano, Mano de obra. no, ay, viste que yo, No, no pasa nada. Des- La mano de obra. lo que nosotros hacemos acá, la materia prima nuestra y después vendernos los productos, eso sigue pasando hasta ahora. Pero para eso quisieron conquistar el aeropuerto, o sea... Claro, por eso quisieron entrar. Bueno, no pudieron. No. ¿Y qué? 1806, 1807. Y en chao. 1810 empieza una revolución. Bueno, ¿Y ¿quién festejó? quién pierde? ¿Quién festejó Los más? ingleses. Perdieron los españoles. Los ingleses festejaron. Espérate que ya te Bueno, digo. espera, déjame que siga. ¿Qué No, fue? pará, ¿hicieron una invasión en 1833? No. No. No, 1833 fue la... En 1833 se tomaron la isla. Ah, puede ser. Bueno, Ah. escuchá. Y Qué vos hijo de entonces- puta que sos Wikipedia. Entonces, Inglaterra apoya todas las revoluciones. A Bolívar, y destruye el imperio español. Ajá. Es que esa era la gran guerra que tenían ellos. ¿Me entendés? Fue como la Guerra Fría. Sí. Fue como una Guerra Fría. Más o menos, sí. Porque terminan en 1818 matando a los zares Bueno, rusos. pero eso no es nada, le meten preso al rey. Porque cuando
España queda con Aragón. Ay, no me sale no. Andorra. Fernando de Aragón queda como el rey Fernando VII de España. Lo meten preso. ¿Para qué estoy? Sí, ahí es donde aprovechan acá los criollos, inician la revolución. Bueno, Es así, ¿no, mija? Y Ellos aprovecharon que aquel estaba preso y el que quedó era el Pepe Botella. bueno, yo para mí. poderoso, Están así, o sea, para mí, Bolívar, San Martín. No, Bolívar no, Miranda. Miranda, que es El antecesor. el que lo sigue, vendría a ser a Bolívar. Claro. Bueno, vendría a ser nuestro Bernardino Rivadavia. Bueno, Miranda y San Martín son todos agentes captados por esas logias, que para mí son masones. ¿Masones son? Que lo que hicieron fue destruir las monarquías. Claro. Pero todas. ¿Por qué? Porque con el ascenso de la... ¿Qué es lo que hacían? ¿De dónde salen los masones? Para mí, de la burguesía. Y la burguesía, ¿qué no lo dejaba hacer más plata? Los reyes. La monarquía. ¿Por qué? Porque la monarquía era esto. Eso hablábamos con él el otro día. Yo le decía que la monarquía, el emperador, el militar y la iglesia, ellos vivían del agricultor. Y al agricultor lo hacían trabajar desde que se despertaba hasta que se caía dormido para no darle tiempo a pensar. Eso se lo hablaba todos los días en el profesorado con la profesora, porque era la manera de ellos mantenerse bien, vivir a costilla del sudor del agricultor, pero si lo dejaban pensar se le iba a revelar. ¿Y sabes cuándo se empieza a revelar? Por eso le digo a él que yo desciendo de una clase muy mal mirada, porque el mercader, no vaya a ser que se ponga mal, estaba muy mal mirado por el hecho de que... Sí. Tony, qué lindo cachete que tenés. Está bien. Servirle, porque lo que está queriendo es gaseosa. A Tony, vos qué tenés que decir sobre San Martín. No te comas el micrófono. Para, quiero ver la onda de sonido de eso. Porque... Ahí te da el abuelo, mijo. ¿Qué? ¡No! Pero se escuchó. Todo. Cristian, que esté viniendo, vayan a... Hizo. Claro. Pero no es que, o sea, la compañía de la... bueno, toda esa claro, compañía... no te dije el final. Que los que más festejaron desde el océano fueron los ingleses. ¿Los ingleses? Cuando los criollos toman acá, cuando se inicia la revolución, el que más festejó fue Inglaterra. Claro. ¿Por qué? Porque ellos querían tener como nos tienen hasta el día de hoy. Ni siquiera es Inglaterra. Ni siquiera es Inglaterra. Es el Reino Unido. Ni siquiera es el Reino Unido. Pero no es Inglaterra como monarquía. Primero mundo. Es eso que está atrás, que hace más plata. Pero Es los eso que... productores. Es eso que le dijo. Esa raza superior. No es una raza superior. Es Productores. mirá, los bancarios, los dueños del mundo. Productores. Yo te iba a decir, no precisamente los productores, Bien. mijo, son los que manejan la finanza. Ese es el que... Que son los que dijeron a los reyes de Inglaterra, ustedes hagan que son reyes y nosotros nos vamos mientras mandamos nosotros. Claro. Que en su momento, la compañía, la compañía de las Indias Orientales llegó a tener una flota de barcos de guerra más grande que la de Inglaterra, más grande que la del propio país. Y todos esos, en teoría, son masones. Bueno, acá se dice que llegaron un grupo de 12 que desembarcaron en Chile cuando llegó San Martín, 1812. Y la Plaza de la Victoria se le llamó a la que hoy es la Plaza de Mayo. Acá. Sí. Sí, ya te digo. Yo creo que la colonización acá española sí es de la monarquía. Fue hecha por la monarquía española. Sí, Belgrano quería
que el país nuestro esté regido por una monarquía. Inca. Claro. Mirá, No sabifican los igual, profesores. yo creo que incluso hasta habrá habido si uno se pone a investigar mucho, no tengo tiempo, es... Yo investigo por vos. bueno, que yo no tengo tiempo, que incluso las banderas de los países fundados Ajá. tienen que ver con qué logia Obvio. ganaba. Obvio. Porque vos fíjate que nosotros acá tenemos la bandera argentina. Y Boucher o Rapson, no me acuerdo. No, Boucher. ¿Cuál es el que era inglés? Rapson. El que liberó un montón de puertos de Latinoamérica, que por eso tienen el mismo color de la bandera nuestra. Que no es por el cielo celeste, azul y blanco, sino creo que era de la casa de los Borbón. No sé, no estoy hablando para vos. Y vos fíjate que todos los que la liberaron de la parte de Bolívar tienen otro color de bandera. Claro. Porque no había un WhatsApp para mandar. Mirá que, tienen el mismo, y mirá tienen, que, papá. mirá que liberé, quedé elegido yo. ¿Sabés que No, mirá, claro. y los países que liberó Bolívar tienen el mismo color? Claro, por eso yo no sé si no habrá habido un mensaje ahí. ¿Me Y entendés? Brasil que liberó uno ¿Me solo entendés? tiene un color. Pero si vos te seguís la historia más atrás, pasaba igual. Claro, y los Brasil. mensajes así siempre pasaron. Claro, o sea, era la forma de decir, mirá que ganamos nosotros. Acá Ojo, acá estamos nosotros. claro. ¿Entendés? Y fíjate vos que cuando Napoleón se extiende, después cuando Napoleón pierde, el mapa se vuelve a construir totalmente de vuelta. Porque Napoleón se había venido hasta el norte de Egipto, había invadido España, había mandado Francia una cantidad. Era una república, ¿no? O sea, él... La República Francesa. Él era emperador, pero era república. Fue la primera que fundó, el primer demócrata según la historia, el que fundó las escuelas, el que fundó... Yo nunca había leído y creo que vi un documental de que el tipo lo con Silvina, él luchaba por los derechos, no es como ahora se dice los derechos humanos, los derechos del hombre, del humano, del hombre sobre todo. Pero era tan vivo que si se tenía que fundar otra iglesia para casarse, para ser emperador, y no, él se tuvo que casar para ser emperador. El mismo día que iba a tomar, se casó porque no estaba casado con la mujer que estaba, y como la iglesia le exigía, pero había un tironeo de poderes entre la iglesia y los emperadores. Sacarle el poder a la iglesia. No, pero es que precisamente la iglesia luchó siempre por conservar ese lugar, porque en algún momento la iglesia estaba arriba y los emperadores abajo. El Papa estaba arriba de la iglesia. Claro, y en otro momento al revés. Pero fíjate vos que el Papa no estuvo siempre radicado en Roma como ahora. Si se dan cuenta, El Papa, cuando, no me acuerdo en qué concilio, pero mucho antes de 1535, que es el primer concilio que te enseñan cuando vos venías a la catequesis, anterior a eso la iglesia estaba en Aviñón, ahí me salió el nombre, viste que era en Francia, y ellos estaban allá porque allá tenían más poder en Francia que en Italia. Después, cuando surge, creo que es la guerra de los 30 años o algo así, o una guerra de secesión que hubo ahí, entonces la iglesia retoma su lugar en Italia. Pero todo eso, cuando vos venís a los curas acá, no te lo enseñan. Y vos te quedás con ellos y vos decís, y yo quiero investigar y quiero profundizar en la religión, y no, era en la historia. Porque si yo me hubiera metido a seguir... Pasa que religión e historia van juntos, van. Sí, pero si yo hubiera seguido el tema de la... no me sale el nombre, de lo que yo quería investigar, las religiones, me hubiera metido con la de Egipto y no salgo más. Yo en 3 veces que iba me venía de vuelta porque no. Si la estudié en el profesorado y la tenía que estudiar medio de memoria por el embole, que claro, estudiar la parte te voy a decir cómo nace la religión de los egipcios. Ajá. No, Pero no.
No es una boludez. No es ninguna boludez. Ellos tenían muchas creencias Pero por ¿cómo ejemplo, no para curarse, a vos te va a interesar eso porque está muy ligado a la medicina. Ellos tenían enfermaron mi muchísima... hacían macumba, así, hablando como nosotros, ritos. Tenían la pistoniza, por ejemplo, que para poder decidir era como era una divina, empezaba a dar vuelta y a dar vuelta y a dar vuelta hasta que... Tomaba fafa, seguro. Bueno, pero después el emperador consultaba con ella y ella le decía la posta. Pero los egipcios fueron los primeros monoteístas, ¿o no? Claro, los egipcios ¿Cuál es el primer dios? los de al lado. ¿Cuál es el primer dios? Lo que más, no, los de al lado eran los de la Mesopotamia. Ajá. Los dos eran monoteístas y los dos creían mucho en lo que te estoy diciendo, Sí, sí, en las curanderas, en todas esas cosas, hasta creían en la hierba de la juventud. Había los emperadores que se pasaban las plantitas, que a lo mejor eran las hojas, no sé. No habrá existido, no. Te puedo decir una boludez, no sé si es una boludez, pero bueno, es algo que tengo para decir. Me da miedo lo que está grabando este Gris. Y no es que lo que están conversando, desde que yo dije, vamos a grabar, estoy grabando eso. ¿Algo dijiste que esté mal? De acuerdo a lo que yo digo, mis conocimientos, no, hijo. Puedo publicarlo tranquilamente. Ay, no sé. Me da vergüenza, no publiqué. Y no está tu cara, está tu voz. Es lo mismo. No te publico. Dale, le metemos. Bueno, quería decir que antes los papas se manejaban como una monarquía. O sea, vos tenías, los papas primero organizaban sus países, tipo organizaban todo. Si se peleaban con ellos eran los que decían qué estrategia iban a usar. Y la forma de elegir quién era el gobernante era como una monarquía. Eran como una monarquía. Los chabones... Los emperadores hacían lo mismo. Claro, pero la religión era... Por ejemplo, los Borgia tuvieron un montón... Lo que pasa es que con la religión no es tipo decía mandó un nombre de Dios y está discutible a Dios. Sí. Claro. ¿Vos lo conocés a los Borgia? No me acuerdo. Bueno, sí, no son muy conocidos, son italianos, que estuvieron como un montón de tiempo... Ay, eso te iba a decir. También tiene mucho que ver los caballeros. Del Zodíaco. No, los caballeros de Italia, los que salían a pelear por defender la corona, claro, las cruzadas. La cruzada. Dios mío, que mataban gente. ¿Cómo vivían esa gente, los caballeros? Cuando vos te pones a leer los libros, tenían las ventanitas de ellos, eran allá arriba, vivían muy encerrados, y cuando salían para la guerra. Tipo monjes. Monjes. Exactamente, los monjes. Monjes. No únicamente. Monjes. No únicamente A mí lo que me llamó la No, atención o fue sea, de hecho en Oriente están los monjes Shaolin y todo lo que también. O sea, Los Shaolin. las payadas, por ejemplo, ¿dónde surgen? En el Palacio de Versalles. ¿Qué pasó? Tiene 5 años y trabaja más que yo ese pibe, bueno. Los hombres de la realeza vestían de miriñaque. Eso salió porque Roque me preguntó el otro día que era un miriñaque. El miriñaque son los vestidos anchos, eso. Bueno, eso se usaba en el Palacio de Versalles y solamente la realeza tenía derecho a marcar los pasos de los vals. Y al resto, a los que no tenían, que no eran de la realeza, los sentaban hacia la orilla, ¿viste? Yo me los imaginaba, porque vos leés y te dan. Entonces, como no podían criticar, en forma de verso le iban diciendo al de al lado y ese le pasaba, y ahí surgen las payadas. Claro, como Juan. ¿Cómo? ¿Vos sabías que el Apocalipsis no fue escrito con la intención de decir que iba a pasar en el fin del mundo? Era sobre el imperio. ¿Qué iba a decir yo? El baile también tiene mucho que ver con la historia, ¿no? todo.
Todo tiene que ver con todo. O sea, fíjate que estamos pasando de San Martín a los Caballeros de Italia. Todo tiene que ver con todo. Todo con todo con todo. Ya te digo, o sea, acá, viste, y siempre se usan los ideales y únicamente los ideales son la excusa para tener poder. Porque la dice, Napoleón iba por los derechos del hombre, Lo que hacía era es como mi ley. La libertad. Después que quedemos sin Estado y que tengamos que ver a ver de cómo vamos a vivir, nos van a decir, bueno amiguito, sean libres. Claro, o sea, como le habrá pasado a los indios de acá, a los criollos de acá. Bueno, vos viste la serie de Simón Bolívar. No me pongas encima. Bueno. Vos viste la serie de Simón Bolívar. O sea, claro, los chabones iban ahí y después que quedaron libres, bueno, son libres. Claro. ¿Entendés? Y acá no va a pasar lo mismo, ¿viste? O sea, ahora son libres. Ponete a pensar cómo sería tan grande la lucha de poder cuando te pones a leer Enrique VIII. Sí. Enrique VIII fue el rey de Inglaterra, que él creó otra religión porque ya llevaba 8 mujeres en el haber y no podía ser emperador porque la religión se lo prohibía. El tipo que hizo, creó la religión anglicana y a partir de ahí la corona es anglicana. ¿Y cuáles son? ¿Y cuáles eran las 8 mujeres que tuvo? Ay, mira, a mí la que más me quedó es la Ana Bolena, pobre, porque la dejé. Acá hacemos el trabajo de investigación. Ah, no sé. Yo no miré. Sangre, realeza y poder. Enrique Iglesias. Algo así, sudó algo así. Que es la historia de Ana Bolena. Che, pero Enrique Iglesias no tuvo 8 esposas. Hijo, Enrique VIII. Acá abrimos la Wikipedia. Yo voy al baño. Vaya. Cortá, después seguimos todavía. ¿Seguimos otro día? Cortá, despedite y cortá. Bueno. Se quedaron muchos temas abiertos. Es decir, hacer un resumen de los temas que quedan. Bueno. Y vamos a tratar de que se ponga. El resumen se hace en la descripción, papá. Llévame al baño. Me voy a ir a la pieza y voy a despedir allá, ¿te parece? Bueno, acompáñame, gente. Porque quiero despedir bien, quiero hacer un buen resumen, quiero hacer un buen cierre. Porque fue un episodio, creo que el mejor que tuvo este humilde programa. Bueno, básicamente yo lo que quería hacer es que, bueno, yo le conté... pará. Cerramos la puerta. Yo le conté a mi abuela que estaba haciendo este programa de radio, que se escuchaba un episodio, le gustó. Yo le dije, ¿querés grabar? Y ella me dijo, dale, me gustaría grabar. Entonces puse ahí el micrófono y nos pusimos a hablar. Mi abuela se manejó bastante bien y después entró mi papá y hablamos de todo esto. Básicamente el mensaje que yo quiero transmitir es que no traten de cerrarse al educarse sobre cualquier tema. Traten de investigar en libros de gente que opina lo contrario, tratar de sacar sus propias conclusiones y tratar de, sobre todo, que es lo que básicamente me quiso decir mi papá a mí, no saber datos, no decir, bueno, en 25 de mayo de 1810 empezó la Revolución de Mayo, que se reunió con este era lo vocal, este era el presidente, este era el secretario, qué sé yo, y bueno, ¿y de qué hablaron? ¿Y cómo pasó? ¿Y qué pasó antes? Y esto te lo dicen en un acto que no te están diciendo nada, te lo tienen que decir adentro de la escuela, profesores de historia que estudiaron. Pues en vez de eso te enseñan, no, eran agricultores. ¿Y cómo pasaron de ser? Entonces tenés que relacionarlo de alguna manera vos solo. Porque la escuela, por lo menos por el momento, no te lo vas a relacionar. Así que hay que arreglárselas solo. ¿Por qué quise con mi abuela? Porque mi abuela... es una persona muy muy culta en todos los sentidos. Sentía que podía llenar el programa de una manera muy linda, porque además de la historia podemos hablar de su carrera profesional en todos los aspectos, ya sea comerciante, ya sea historia, y ya sea cómo pasó distintos sucesos históricos, que hablamos que ella es una persona con mucha experiencia y que sabe apreciar las cosas que pasan a su alrededor y que viajó mucho y que sabe mucho y que ella, en la carrera que dio esos momentos y es como... Inception. Entonces se me hizo conveniente entrevistar a
a esta genia, y mi papá, que es un genio. No, nunca dije la profesión que ejerce mi papá. Mi papá es enfermero, ya algún día le haremos, pues el programa es de los dos y a veces se entromete mamá, pero un día le voy a hacer una entrevista y algún día él me va a hacer una entrevista a mí sobre la música. Pero todos tenemos un interés en común, que es entender bien las cosas, y básicamente la intención de esto es saber entender las cosas realmente y sin superficialidad. No es a ver, pues sí, bueno, pero no tenemos que analizar todo porque capaz que esto no te sirve, capaz que esto me interesa más a mí que a vos. Sí, bueno, pero si a mí me cuesta esfuerzo saber qué pasó en el 1810 y estudiármelo, bueno, por lo menos relacionalo con cómo llegamos al 1816. Agarro el ejemplo del 1810, bueno, porque es lo que empezó esto. Así que bueno, espero que tengan buena noche. No sé cuándo voy a sacar esto, probablemente lo estrene a las 12 o algo así. Algún día se sacará. No sé si este es el 2, el 1, el 3, el 4, el 5, el 6, pero bueno. Espero les haya gustado mucho. Buenas noches y me despido cordialmente. Saludos.